Aquí el notario dice que le va a los Pumas, así es que andamos con el mismo problema ahorita. ¿Cómo andamos? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto, es correcto. Gracias a ti, a tu auditorio y a tu equipo y en especial a quien me tiene aquí. Gusto saludarte. ¿De qué nos vas a hablar en esta ocasión, Gracias. José Jesús? El día de hoy hablaremos de los contratos privados. Muy bien. Es decir, cuando transmitimos un bien inmueble y no lo hacemos en escritura pública, que es lo correcto. ¿Qué sucede? ¿Qué consecuencias tiene el vendedor? ¿Qué consecuencias tiene el comprador al realizar una transmisión de propiedad de esta forma? Adelante. Ya habíamos comentado que es perfectamente válido y legal transmitir un inmueble en un documento privado. Esto es válido entre las dos partes, es decir, entre el vendedor y el comprador, pero no tiene efectos ante terceros, es decir, ante el resto de las personas no tiene efectos porque además no tiene conocimiento el resto de las personas. Ese conocimiento se da cuando se formaliza en escritura pública y se inscribe en el registro público. Por eso se le llama registro público, porque le da publicidad ante cualquier persona. Y ante el resto, quien sigue siendo el dueño es el vendedor, con todas las consecuencias que esto viene. ¿Qué acostumbra la gente? Le llaman, ahorita platicábamos, el famoso traspaso. No hacemos la transmisión de propiedad en escritura pública, la hacemos en un contratito privado, nos ahorramos un poquito de dinero, no pagamos los impuestos e inclusive para darle más formalidad, esa es la lógica de mucha gente, hago un poder, otorgo un poder del vendedor al comprador por si el nuevo comprador desea volverlo a vender y seguir en ese mundo, por llamarlo así, de la ilegalidad ante terceros. Ponemos ejemplos. Juan le vende a Pedro un inmueble. Juan hace contrato privado y le otorga un poder a Pedro. Y Pedro ya continúa usando y disfrutando este inmueble e inclusive si hay un gravamen y hay un crédito ante Infonavit o ante Fobiste, muchas veces Pedro, comprador, le dice a Juan, no te preocupes, yo lo voy a seguir pagando. Efectivamente, yo voy a seguir pagando por ti la mensualidad del Infonavit porque ya es mía la propiedad. Y a veces también el mismo Juan vende a otro tercero la propiedad. ¿Qué riesgos tiene esto? Primero, que el vendedor original, jurídicamente y ante terceros, sigue siendo el dueño, como decíamos. Tiene la capacidad ante terceros de volver a vender el inmueble. Entonces, el adquirente de buena fe, cabe la posibilidad de que se quede sin la propiedad. ¿Sí? Segundo, lo puede volver a otorgar en garantía inclusive. Es decir, como en el registro público sigue siendo dueño el original, él puede seguir usando el bien en su calidad de dueño y transmitir el dominio o el usufructo o otorgarlo en garantía. Lo que veíamos del crédito, puede que deje de pagar. El otro día un cliente me habló que una empleada de su oficina tenía este problema, que si podría platicar conmigo. Y al escucharla, esta persona me dice, es que prometió seguir pagando mi crédito Infonavit, ¿sí? Y tiene 2 años que no lo paga y ahora iniciaron un procedimiento conmigo, estoy en el buró, tengo estos problemas y no nada más ya no lo paga, sino ya lo traspasó otra vez a otra persona. Entonces son problemas que se tienen y que son muy comunes. También, cuando lo vende la persona, el comprador, cuando lo vende con el poder, ¿qué riesgos tiene el original dueño? El original dueño no tiene la capacidad de decidir ni a qué precio lo va a vender, ¿sí? Ni las consecuencias fiscales que puede tener de no pagar los impuestos correctamente. Es decir, el vendedor original queda a la voluntad y a la decisión del comprador y de que haga las cosas correctamente. Pero también el comprador, José Jesús, porque imagínate que tengan un crédito de 30 años de Infonavit y lleve pagados 10 el vendedor original y termine de pagarlo el comprador, ¿no? Es correcto. Pero la casa sigue a nombre del... Exactamente. O sea, la carta de liberación del crédito le va a llegar al vendedor original. ¿Y qué pasa si hay una mala fe, no? También. Ese es el riesgo para las dos partes, efectivamente. O sea, este tipo de transacciones, por eso no son recomendables, porque a nadie le conviene, ni al vendedor original, ni al comprador. ¿Sí? ¿Qué proceso pueden hacer
para poder formalizar y pasar de esta vida, por decirla, del bajo mundo jurídico a la formalidad de hacer lo que correctamente se tiene que hacer. Bueno, obviamente es hacerlo en escritura pública, sí, ahorita hablaremos de eso, pero hay un procedimiento que le llaman usucapión o prescripción positiva, que no es otra cosa que ir a un juzgado y demandar ante un juez civil que se le otorgue la calidad de propietario derivado de este contrato privado y aportando ciertas pruebas y llevando ciertos testigos para decir que yo soy la persona que derivado de este contrato privado tengo la propiedad, la posesión durante mucho tiempo, y pedirle al juez que se me escriture y se inscriba en el registro público esta propiedad. Ese es el mecanismo, digamos, más fácil. Ahora, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos estas circunstancias? No hagamos contratos privados, no hagamos poderes. Lo recomendable es acude ante el notario de tu confianza, él te va a asesorar, se firma la escritura pública, se pagan los impuestos que corresponden y se inscribe en el registro público de la propiedad. Y así cumplimos con las formalidades y estamos ciertos que ante todo el mundo yo soy el dueño. Oye, tiene un gravamen. También se pueden ceder los derechos y se puede transmitir temas del crédito, relativos al crédito. Directo aunque no tenga para pagar la casa completa. Pues. Aunque no se tenga para pagar la casa completa. Hay que acudir al notario. ¿Cómo se llama el contrato ese que hace? Es igual a un contrato también. Es hacer la escritura de compraventa, sí, y formalizar. Siempre es lo más recomendable, más que un contrato privado. Y ya ustedes pues dan detalle a las autoridades. Y ojo, muchas veces pensamos que no se pagan impuestos en los contratos privados. El contrato privado causa el impuesto sobre la transmisión de inmuebles, que es el 2.2, desde el momento que se firma. Así lo contempla la ley de Hacienda Municipal. Entonces, esa lógica de decir que no se causan impuestos por hacerlo en un contrato privado no es válido. Pero bueno, se evitan todo lo demás, ¿no? Que ya platicábamos. Para más información. Gracias, Luis Alberto. Mira, mi correo electrónico es notario199@jjgs.mx y en Instagram es notaría199mx. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Alberto.